Arnaldo Yucio, ministro de la Senat, queremos consultarle respecto a este operativo que se daba hace unas horas nada más en el departamento de San Pedro. Buen día, ministro. Fito Cabral te saluda. Estamos con Carolina Arévalo. ¿Cómo estás, Fito? ¿Cómo estás, Carolina? Sí. Esta mañana, a tempranas horas, se ingresó en una propiedad, en un inmueble que tenía una pista. Y ya esa pista estaba siendo custodiada, estaba siendo investigada desde hace un buen tiempo, porque teníamos la información de que descendían aeronaves transportando droga. Confirmamos esta mañana, pero antes de hacerlo se dio un intercambio importante de disparos. Sí. Proveniente del lado de la aeronave, o sea, como protegiendo, repeliendo el allanamiento. Posteriormente, se pudo reducir a los que dispararon, por fortuna y gracias a Dios sin ninguna baja, ni siquiera heridos. Ajá. Están hoy 12 personas detenidas. El piloto de nacionalidad boliviana, presumiblemente, la aeronave también de una matrícula presumiblemente boliviana, cuatro paraguayos y civiles, y siete en principio agentes policiales, ¿verdad? Un oficial y el resto suboficiales, ¿verdad? Sí, había una información preliminar que hablaba que estos son oficiales del Departamento de Inteligencia de la Policía. ¿Esto ya se confirmó, ministro? Sí, hablamos con el ministro. Le pregunté yo si es que tenía alguna información, porque también podría darse alguna operación encubierta de parte de la policía. Sí. Y la nuestra, ¿verdad? Pero me confirmó el ministro del Interior que él no tenía conocimiento, ¿verdad? Sin embargo, ahí en el lugar, la fiscal Lorena Ledesma corroboró con los que estaban allí, los agentes policiales, que ellos presumiblemente ostentaban una orden, o sea, una comunicación al fiscal de San Pedro, Jorge Encina, sí, a quien informaron hace un par de semanas atrás sobre tareas de inteligencia en la zona, ¿verdad? Sí. Y dieron una coordenada en donde ellos estarían operando, ¿verdad? Sin embargo, no contaban con ninguna orden de allanamiento, como sí contábamos nosotros. Ajá. Y también el lugar, las coordenadas individualizadas en la comunicación a la Fiscalía de San Pedro, sí, distaban unos 45 kilómetros más o menos del lugar en donde aterrizó la aeronave. Ministro, los disparos, ¿se puede saber de quién vinieron? ¿Vinieron de los policías? ¿Las armas estaban en poder de los policías o los civiles también estaban armados? No, la policía va a estar armada, ¿verdad? Estamos viendo exactamente de quién estaba aportando. Sí. Evidentemente la policía es la que ejerció el poder de reacción, ¿verdad? Más importante, ¿verdad? Sí. No se descarta que los civiles que estaban ahí hayan portado también armas cortas, ¿verdad? Porque sí, es suponer que es así, ¿verdad? Pero son armas de grueso calibre, ¿verdad? Que después se va a investigar si es que son propiedad de la Policía Nacional, ¿verdad? Claro, pero la policía, los efectivos de policía, los 7 que estaban allí, fueron los que principalmente repelieron el operativo de Senat y de la Fiscalía. Esa es la información que se tiene preliminarmente. Que no forma parte, me imagino, de las tareas de un grupo encubierto o, digamos, de las tareas que hace un equipo de inteligencia, repeler a un operativo fiscal. Claro, o sea, vamos a ir a una hipótesis de que efectivamente ellos contaban con una autorización legal, ¿verdad? Con una orden de allanamiento y estaban haciendo lo mismo que nosotros.
Ujú. Sí. Pero ¿por qué? Pero ustedes se identifican al llegar, fiscal, ministro, perdón. Exacto. Y a duras penas se pudo convencer y reducir a los agentes policiales. Ajá. Y estaban cerca de la aeronave, ellos estaban en contacto con los civiles, hablando con los civiles cuando ustedes los ven. No tengo todavía esa información en detalles, pero evidentemente estaban en cercanías de la nave. Sí. Por eso es que al momento de ingresar la comitiva fiscal, ellos empezaron a disparar, ¿verdad? Sí. Pero vamos a suponer que hubieran estado en el costado y veían ya el ingreso de de militares, Sí. en este caso. Bueno, me imagino que después se podían haber identificado y señalado que también estaban en otra operación, ¿verdad? Pero hubo una defensa táctica de la aeronave, ¿verdad? Esa es la primera impresión que uno tiene, ¿verdad? Ministro, no es la primera vez que en el departamento de San Pedro se incautan avionetas, cargamentos de drogas. ¿Esto tiene que ver con algún otro operativo anterior? ¿Está vinculado a algún clan relacionado con el narcotráfico en San Pedro? No, esta es una investigación absolutamente independiente a otras. Sí. Ahora se está investigando a qué grupo criminal podría pertenecer la carga, ¿verdad? Correcto, todavía. Pero hoy Rito, hoy es muy difícil. Hoy pues las organizaciones criminales están descabezadas. Uh-huh. O sea, no hay un liderazgo criminal importante o visible, ¿verdad? Sí. Entonces eso se aprovecha por las organizaciones inclusive locales que intentan sobreponerse y enfrentar a otras, ¿verdad? A través de la fuerza y la violencia, ¿verdad? Sí. Entonces es medio complicado a esas alturas determinar exactamente a qué grupo criminal pertenece, ¿verdad? No se descarta, ¿verdad?, que justamente porque es usual entender de que el tráfico, o sea, la cocaína y la marihuana es una de las fuentes de ingresos más importantes para el crimen organizado. Me dicen, ministro, que no es la primera vez que ocurre que hay policías en un lugar donde se está traficando drogas, donde se está cargando o descargando drogas de una avioneta, y que ya hubo otro operativo, como el operativo Águila Negra, donde los policías estaban para asegurar el repostaje de las naves. No, lamentablemente es así, ¿verdad? En muchos lugares la fuerza pública es la que protege el sistema, ¿verdad?, la ruta o el modelo del crimen organizado, ¿verdad? Y coincido contigo, no es la primera vez, ¿verdad? Varios casos, ¿verdad? Hace poco o hace unos años atrás fue un condenado policía, por ejemplo, en la frontera de Pedro Juan Caballero, que estaban acompañando 400 kilos de cocaína en plena frontera, ¿verdad? Así es. Pedro Juan y Punta Poná. Fue un juicio y están condenados, ¿verdad? Y varios otros casos. Nosotros tuvimos hace poco un policía detenido acompañando, creo que 4.000 kilos de marihuana con destino a la Argentina. Uh-huh. O sea, la fuerza pública es muy, muy grande y, bueno, lamentablemente es muy difícil depurar tan fácilmente. Claro. Y eso va a llevar su tiempo, indudablemente. Y lo único que puede generar reubicarse a la fuerza pública es las sanciones, el castigo. Sí, ministro. Sí, ministro, una consulta nada más, dos en realidad. Primero, con relación a la cantidad de droga encontrada, si ya se determinó si se trata efectivamente de cocaína, y por otro lado, si es que ya se puede compartir la identidad de los detenidos. Estamos en eso, no tengo más oportunidad de tomar contacto todavía porque estoy cumpliendo con los medios, con mi gente allá,
estaban terminando de pesar la droga. Creemos que es cocaína, ¿verdad? Presumimos que es cocaína porque si viene de Bolivia no va a venir marihuana, ¿verdad? Claro, que se produce acá. Más aún la aeronave y el piloto son también presumiblemente de nacionalidad boliviana. Ya, estamos en eso. Correcto. Ministro, el Departamento de Inteligencia de la Policía sigue funcionando pese a que ya existe una Secretaría Nacional de Inteligencia. ¿Cómo se va a seguir manejando eso? ¿La SENAT también tiene aparte su Departamento de Inteligencia? Claro, lo que pasa es que nuestras necesidades de inteligencia son bien encuadradas, bien determinadas. La policía también, o sea, independientemente de que exista una Secretaría Nacional de Inteligencia, esta tiene funciones diferentes, ¿verdad? Y no va a poder hacer lo mismo que nuestra inteligencia. Ajá, correcto. O sea, es natural que eso ocurre, y lo mismo la policía, ¿verdad? En el caso de la policía tiene una unidad de inteligencia que trabaja en el tema de antisecuestro, por ejemplo. Sí, cierto. Eso tiene que funcionar. Una última pregunta, ministro. Perdón. Una última pregunta. Al llegar al lugar, quizás usted no tiene todavía el dato, pero ¿ustedes se identifican como un operativo fiscal, policial o de la SENAT y ahí reciben los disparos? No, claro, o sea, todo el procedimiento es así. Sí. Se identifica como antidroga, SENAT. Sí. Alto, pare, baje el arma y ahí empieza el disparo, ¿verdad? Por eso se complica un poco más la situación de los policías, ¿verdad? Sí. No, a ver, estoy tratando de pensar en una probable operación en conjunto. Sí. ¿verdad? O sea, una operación similar a la nuestra. Ajá. Ahí también los efectivos policiales podrían haberse identificado. Claro. Tendría que haber estado también un fiscal, ¿verdad? Como en el caso nuestro, tenían que contar con una orden de allanamiento, ¿verdad? Sí. A todas luces es una operación irregular, ¿verdad? Si es que era efectivamente una operación legal, ¿verdad? Correcto. Es una operación irregular porque no contaban con las previsiones y los presupuestos que exige la ley para una operación legal. Sí. ¿verdad? Si se llegara a tratar de 400 kilos de cocaína, ¿de qué monto estaríamos hablando, ministro? Y varía mucho. O sea, generalmente acá estamos, creemos nosotros que está entre 5.000 a 7.000 dólares el kilo. ¿Verdad? Y eso, bueno, hay que multiplicar por lo que finalmente se encuentra. A ver, son 400 kilos por 5.000 dólares, vamos a poner, ¿verdad? 400 por 5.000. Tenemos que usar la calculadora únicamente, ministro, porque ya no nos acordábamos más cómo hacerlo de memoria. Nos da 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. Sí. Si tomáramos el precio más bajo, 5.000 dólares. Así es. Bueno, un golpe bastante duro el que dan. Y hay que hablar que en este caso se trata solamente de una avioneta. Hubo otros operativos donde se incautaron 5, 6, 10 avionetas, ministro. Sí. Yo creo que acá lo que sale un poco del esquema de lo normal, ya supe, ¿verdad? En términos de nuestra operación, es la participación de fuerzas del orden que estaban protegiendo esa operación, ¿verdad? Esa es la primera presunción, salvo que exista algún elemento que nos indique lo contrario, ¿verdad? Sí. Una coartada suficiente que nos permita desechar la idea de que ellos estaban o protegiendo, ¿verdad? O iban a hacer un golpecito allí, ¿verdad? Sí, señor. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable.